Hoy quiero acercarme a tu corazón para hablar de un temor que suele esconderse detrás de nuestras preocupaciones diarias, una sombra que nos persigue cuando miramos nuestras cuentas, cuando pensamos en el futuro de nuestra familia o cuando sentimos que nuestras fuerzas simplemente no van a alcanzar para todo lo que se nos exige, el miedo a la escasez. Hay una sensación de opresión muy real, un nudo frío en el estómago que aparece cuando sentimos que lo que tenemos no es suficiente. Te encuentras en este tramo de tu vida donde parece que siempre falta algo, falta dinero para terminar el mes, falta tiempo para descansar, falta amor en las relaciones o falta esperanza para seguir creyendo. Es esa angustia de vivir contando cada centavo, cada minuto y cada gota de energía, con el temor constante de que en cualquier momento el pozo se va a secar. Te despiertas con la mente acelerada, haciendo cálculos matemáticos que nunca cierran a tu favor y sintiendo que la vida es una carrera de obstáculos donde el premio siempre está un paso más allá de tus posibilidades. Es la fatiga de la carencia, el miedo a la desprotección y la sospecha de que, al final del día, estás solo en esta lucha por sobrevivir. Esa pesadez de sentir que caminas por un desierto donde el agua es escasa es lo que hoy tiene tu alma en un estado de alerta constante, impidiéndote ver que tu provisión no depende de las leyes de este mundo, sino de la generosidad de un Padre que es dueño de todo. Es de vital importancia que hoy, en medio de tus necesidades más urgentes, comprendas que el miedo a la escasez no es una medida de tu realidad económica, sino una señal de que has puesto tu mirada en el depósito y no en la fuente. Quiero que sepas que sentir miedo cuando los recursos faltan es una respuesta humana natural, pero quedarte a vivir en ese miedo es una trampa que detiene tu propósito. Si hoy sientes que tus recursos se están agotando, quiero decirte que no es porque Dios se haya olvidado de ti, sino porque estás siendo invitado a conocer una faceta de su carácter que solo se revela en la necesidad, en su papel como proveedor inagotable. No eres una persona fracasada por estar pasando por un tiempo de estrechez, eres un hijo que está aprendiendo que su seguridad no está en lo que tiene en la mano, sino en la promesa de quien sostiene su vida. Es normal que el alma se inquiete cuando el horizonte parece vacío, pero hoy quiero invitarte a que dejes de ser un prisionero de la calculadora y empieces a ser un habitante de la abundancia del cielo. Vamos a descubrir que existe una verdad antigua, que dice que en el reino de Dios, el poco que se entrega con fe siempre es más que el mucho que se guarda con miedo. Vamos a conocer esa paz que surge cuando finalmente entendemos que nuestra vida está asegurada por un contrato de amor que nunca entra en quiebra. Para entender cómo vencer este miedo a la escasez, tenemos que viajar a un tiempo de sequía extrema en la historia de la Biblia, a una aldea llamada Sarepta. Allí vivía una mujer viuda que había llegado al límite absoluto de su resistencia. Imagina la escena. La tierra estaba seca y rajada por el calor. No había llovido en años y el hambre se sentía en cada casa. Esta mujer solo tenía un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en una vasija. No era suficiente para una semana ni para un día. Era apenas lo necesario para una última comida para ella y su hijo antes de sentarse a esperar la muerte. En ese momento de desesperación total, aparece el profeta Elías con un pedido que parece casi cruel. Le pide que, antes de cocinar para ella y su hijo, le prepare a él una pequeña torta cocida. Elías le dijo una palabra que hoy es para ti, no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Elías no le estaba robando su última comida, le estaba ofreciendo una llave para abrir la despensa del cielo. La mujer tuvo la valentía de creer por encima de su miedo. Entregó lo poco que tenía, y la Biblia nos dice que la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija disminuyó, hasta el día en que volvió a llover sobre la tierra. Esta historia nos enseña que el milagro de la provisión no ocurre cuando nos sobra, sino cuando nos atrevemos a ser generosos con lo poco que tenemos. Tu victoria hoy no depende de que el mundo mejore su economía, sino de que tú seas capaz de confiar en que Dios puede multiplicar tu última porción de harina si se la entregas con un corazón dispuesto. Esa verdad de que la provisión de Dios es un flujo constante y no un depósito estático, es lo que hoy llamaremos la economía de la confianza. En el diseño de Dios, la escasez
no es la falta de recursos, sino la falta de conexión con la fuente. El mundo nos enseña a acumular, a guardar con recelo y a vivir con la mentalidad de que no hay suficiente para todos. Esa mentalidad crea muros y nos vuelve esclavos del egoísmo. Pero la economía de la confianza nos enseña que Dios es como un manantial. Mientras el agua fluye hacia afuera, el manantial se mantiene fresco y lleno. Si el agua se estanca y deja de salir, el pozo se pudre. Vivir con esta conciencia es entender que tú no eres el dueño de lo que tienes, sino el administrador de un rey que es infinitamente rico. La fatiga del alma desaparece cuando dejas de intentar llenar tu propio granero y te conviertes en un canal por donde la bendición de Dios puede pasar hacia otros. El miedo a la escasez se disuelve cuando comprendes que Dios no te da una herencia para toda la vida de una sola vez, sino que te da el pan nuestro de cada día, renovando su fidelidad cada mañana para que aprendas a vivir en una relación constante de dependencia amorosa con Él. Vivir con la conciencia de esta confianza significa que dejas de ser un observador de carencias y te conviertes en un protagonista de milagros. Imagina que tu vida es como una vasija. Si la mantienes cerrada por miedo a que se vacíe, nunca podrá recibir nada nuevo. Pero si la mantienes abierta y volcada hacia la necesidad de otros, Dios se encarga de que nunca esté vacía. Al practicar esta visión de tu vida, descubres que la paz no viene de tener una cuenta bancaria llena de ceros, sino de tener un corazón lleno de la certeza de que tu Padre sabe lo que necesitas antes de que se lo pidas. La fatiga del alma desaparece cuando dejas de cargar con la responsabilidad de ser tu propio proveedor y descansas en la providencia de aquel que viste a los lirios del campo y alimenta a las aves del cielo. Al decir, Señor, hoy elijo creer que tú eres mi pastor y que nada me faltará, estás declarando que tu bienestar no está sujeto a los vaivenes del mercado. Tu vida recupera su alegría cuando entiendes que la verdadera riqueza no es lo que tienes guardado, sino lo que eres capaz de disfrutar y compartir bajo la bendición de Dios. Jesús es el modelo supremo y el garante de esta abundancia que desafía la lógica humana. Lo vemos frente a 5,000 personas con hambre, teniendo en sus manos solo 5 panes y 2 peces. Cualquier analista humano habría dicho que era imposible, que la escasez era absoluta. Pero Jesús tomó lo poco, levantó los ojos al cielo, dio gracias y empezó a repartir. No solo comieron todos hasta saciarse, sino que sobraron 12 cestas llenas. Jesús es quien hoy se acerca a tu poca harina y a tu poco aceite, y te dice que en sus manos eso es más que suficiente. Él es quien te asegura que si buscas primero el reino de Dios y su justicia, todas las cosas necesarias te serán añadidas por añadidura. Tener a Jesús es saber que eres heredero de una fortuna espiritual que nunca se agota. Él es quien transforma tu mentalidad de mendigo en una mentalidad de hijo del rey en Cristo. Es el que te regala la paz para ser generoso, incluso cuando tienes poco, sabiendo que su generosidad contigo es infinita. Él es tu pan de vida, tu sostén, y el que garantiza que si caminas con Él, incluso en el desierto, habrá mesa puesta para ti. Él es quien te enseña que la mayor seguridad no es tener mucho, sino estar cerca de quien lo tiene todo, para superar el miedo a la escasez y empezar a vivir en la provisión de Dios hoy mismo. Te invito a seguir estos 3 pasos prácticos. Primero, realiza un ejercicio de gratitud sobre lo que sí tienes. La escasez se alimenta de lo que falta, mientras que la abundancia se alimenta de lo que se agradece. Hoy, toma un momento para mirar tu casa, tu comida, tu salud o tus relaciones y di en voz alta: gracias, Padre, por esto que tengo hoy. Al dar gracias por lo poco, estás validando la fidelidad de Dios y preparando tu corazón para recibir más en la paz. Es el resultado de dejar de mirar la tinaja vacía y empezar a bendecir el puñado de harina que aún queda. Recuerda que la gratitud es la llave que abre las puertas de la multiplicación. Segundo, practica un acto de generosidad pequeña y valiente. Rompe la inercia del miedo dando algo hoy, aunque sientas que no te sobra. Puede ser una pequeña cantidad de dinero, un tiempo para escuchar a alguien o compartir algo de tu comida. Al dar desde tu necesidad, como la viuda de Sarepta, estás cortando el cordón umbilical que te une al miedo a la escasez. Estás demostrando a tu propio espíritu y al mundo invisible que tu confianza no está en tus recursos,
sino en tu proveedor. La fatiga desaparece cuando dejas de apretar los puños para guardar y abres las manos para bendecir. Tercero, declara la palabra de provisión sobre tu futuro cada mañana. Antes de que las preocupaciones del día intenten asfixiarte, levántate y declara con firmeza: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Mi Dios suplirá todo lo que me falte, conforme a sus riquezas en gloria. Haz de esta verdad tu decreto diario. Al alinear tu boca con la promesa de Dios, estás estableciendo un límite al temor. No permitas que la realidad de tus circunstancias sea la que escriba el guión de tu día. Entra en tu jornada con la determinación de quien sabe que su herencia es segura y que su Padre tiene el control de cada detalle de su sustento. Hoy quiero hablarle directamente a tu espíritu que se ha sentido asfixiado por las deudas y a tu corazón que ha temblado de miedo ante la incertidumbre económica. En el nombre de Jesús, el que multiplicó los panes y convirtió el agua en vino, declaramos que el espíritu de escasez, la cadena de la avaricia por miedo y el velo de la preocupación constante se rompen sobre tu vida ahora mismo. Declaramos que tus ojos se abren para ver los recursos del cielo que están a tu disposición y que recibes una fe inquebrantable para confiar en la provisión diaria de tu Padre. Recibes hoy el regalo de la libertad financiera y espiritual, en esa paz que viene de saber que nunca serás avergonzado porque tu Dios es fiel. Se va de ti la angustia de la falta y entra la gloria de una abundancia que desborda para bendecir a otros. Respira profundo, siente como la tensión. Abandona tu mente y deja que esta seguridad sea tu fuerza hoy. No eres un huérfano en el desierto, eres un hijo en el jardín de la gracia. Tu tinaja no se vaciará y tu vasija no dejará de fluir, porque el dueño de todo ha puesto su mirada sobre ti. Camina hoy con la frente muy en alto, con la sencillez de quien sabe que su provisión está garantizada por la palabra de aquel que no puede mentir. Eres cuidado con ternura, eres provisto con generosidad y estás bajo una protección que asegura que en tiempos de hambre tú serás saciado. Descansa en su fidelidad inagotable, descansa en la victoria de su provisión.